Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. El ejemplo de la iglesia en Antioquía de Siria: permanecieron fieles. Científicos del aprendizaje social han mostrado que mucho de lo que se aprende durante el desarrollo se adquiere por medio de la observación y la imitación, o sea, hace lo que ve que la otra persona está haciendo. Cuando nos preguntan, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que los niños aprenden por los ejemplos que tienen, imitan las conductas de los que admiran. La pregunta entonces no es que los niños imiten a los adultos, pero ¿qué tipo de comportamientos de adultos imitan los niños y cómo podemos lograr que imiten comportamientos positivos en lugar de negativos? Y pues lo que pasa es que ejemplos negativos pues hay muchos. Yo creo que realmente si nos podemos a pensar, a veces hasta nos podríamos preocupar lo que los niños pueden ver en la televisión, en el internet. Hay muchísimos ejemplos negativos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Pues hay que darles ejemplos positivos. Tal vez limitar un poco el acceso a ejemplos negativos o tal vez enseñarles a desarrollar un criterio para ver lo que está bien y lo que está mal, que ellos tengan esa capacidad de discernir, de distinguir entre el bien y el mal, pero nosotros tenemos que enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por eso necesitamos ejemplos positivos. Y de la misma manera, para nosotros como cristianos tenemos también ejemplos positivos. Obviamente el ejemplo es Jesús, ¿verdad? Tenemos que ver, que observar y luego que imitar lo que Jesús hizo, cómo se comportó Jesús. Eh, y también como iglesias, también tenemos ejemplos como iglesias. Y hoy vamos a ver uno de esos buenos ejemplos que podemos ver como iglesia y aprender de él. Vamos a ir a Hechos 13, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Eh, Después de la muerte de Jacob, uno de los más allegados al Señor Jesucristo, y cómo Dios libera milagrosamente a Pedro en Jerusalén, salvado por un ángel, salvado del poder de Herodes Agripa primero, que después es juzgado y muere. La narrativa, después de esas historias, nos regresa donde se había quedado con la iglesia de Antioquía, que es esta gran ciudad. ¿Se acuerdan que es una de las 3 ciudades más grandes de ese tiempo? Y que había ahí mucha gente, era un
lugar muy comercial, y tenemos la historia de cómo llegó el Evangelio ahí. Llegó por medio de cristianos que estaban huyendo de la muerte, perdón, de la persecución con la muerte de Esteban, que se empezó ahí. Entonces ellos salieron a los lugares y llegaron hasta allá, hasta Chipre, y empezaron a compartir a los judíos, y pues eran cristianos normales. No menciona ninguno por nombre porque pues eran gente normal, y que estaban huyendo, y compartieron en Chipre y en Fenicia. Lo que pasó fue que los que se convirtieron en Chipre y en Fenicia fueron a Antioquía, a esta gran ciudad, y no solo le compartieron a los judíos, le compartieron a los de habla griega también. Y ahí fue donde se confirmó, ¿verdad?, la apertura del Evangelio a todas las naciones. Y aquí tenemos el ejemplo positivo de la respuesta al amor de Dios de la iglesia de Antioquía. ¿Cómo lo hicieron ellos para llegar a ser una iglesia que ahora hasta está enviando al ministerio a personas, a hombres, a misioneros, y escuchan claramente la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues primero que nada recibieron y abrazaron el Evangelio, conocieron el Evangelio y lo pusieron en práctica. Podemos notar desde el principio de este pasaje que hay una diversidad en la iglesia, y los nombres que se mencionan nos dan la clave. Eran profetas, dice, líderes de la iglesia. Era Bernabé, ya sabemos quién era; Simeón, apodado el Negro, probablemente era una persona de color; estaba Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Y aquí vemos el llamado universal del Evangelio, de lo que Pedro estaba aprendiendo con esa visión que tenía, que no llames a nada impuro, porque lo que yo he purificado tú no lo puedes llamar impuro. Entonces estaba diciendo que el Evangelio es para todas las naciones, el sacrificio de Jesús es por todo el mundo, y eso son buenas noticias porque nos alcanza a nosotros también hasta el día de hoy, porque podemos recibir por fe en Cristo perdón de pecados y vida eterna. Y vemos cómo la iglesia en Antioquía de Siria reflejaba eso. Bernabé era un judío de Chipre, era de la isla. Lucio venía del norte de África, y Simeón pues era apodado el Negro, era de otro lado, pero su nombre es romano, y pues se movía en círculos romanos. Y Manaén pues era uno de la realeza, se había criado con Herodes el tetrarca y ya se había convertido a cristianismo. Entonces vemos también a Pablo, que era de Tarso. Entonces hay gente de todos lados, y aquí podemos ver el llamado universal del Evangelio, y podemos ver cómo se refleja esto en la iglesia de Antioquía. No hay de que, no, espérame, tú eres judío, ya no cabes aquí. No, al contrario, o sea, de todos lados eran bienvenidos. Y aquí vemos la influencia del cristianismo en unificación. Hombres de muchas tierras, de distintos pasados, habían descubierto el secreto de estar juntos debido al secreto de Cristo. Este secreto que no es tan secreto y que debemos de dar a conocer al mundo herido con el racismo y con la discriminación. Hemos sido testigos y también hemos vivido discriminación. Entonces nosotros tenemos la solución, que es Cristo, es el que nos puede unificar, el que puede sanar nuestro corazón. Es el antídoto contra todos los males del mundo, incluyendo el racismo y la discriminación. Porque tenemos a la luz de Cristo que ilumina todas las tinieblas, que nos unifica en su sacrificio, porque su sacrificio es para todo el mundo, para todo el que crea en Él puede tener vida eterna. Por eso vemos este buen ejemplo, este ejemplo positivo en la iglesia de Antioquía de Siria. Pero ¿cómo le hacemos entonces para
Para que este antídoto sea efectivo, pues lo tenemos que usar, tenemos que practicar. Y sí lo debemos llevar al mundo, pero empezamos por la iglesia. Que en la iglesia no haya discriminación de ningún tipo, que no haya ningún tipo de racismo. Así es como empezamos a cambiar, ¿verdad? Sí compartimos, pero empezamos con el ejemplo desde casa. No importa de qué país venga, de qué idioma hable, es bienvenido en la iglesia. Y si quieres adorar a Cristo, eres bienvenido. Si aceptas a Cristo, eres bienvenido. Eso es lo que vemos que pasa en Antioquía de Siria, que ya hay un amor fraternal que está empezando a rebasar las fronteras políticas del mundo. Porque hay gente de pueblos y de razas diferentes, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Y eso quiere decir que abrazaron el Evangelio, las buenas noticias del amor en Cristo, que hay perdón para todos. La otra cosa que veo del ejemplo positivo de Antioquía, de cómo ellos permanecieron fieles, porque eso fue a lo que fue Bernabé cuando los vio, dijo, pues, yo los animo a que permanezcan fieles, y eso fue lo que hicieron. Y lo que vemos es que abrazaron el Evangelio, tenían esta diversidad, tenían este amor fraternal, pero también aprendieron, tenían la humildad de aceptar ayuda. Para nosotros, para mí, a veces es difícil aceptar que necesito ayuda, pero aquí vemos en la iglesia de Antioquía que ellos aceptaron la ayuda que llegó de la iglesia de Jerusalén, que venía en forma de un líder que se llamaba Bernabé, ¿verdad? Y que después Bernabé trajo a Pablo, y ellos tuvieron la humildad de escucharlos, de aceptar su liderazgo, de aceptar su enseñanza, su corrección. Tuvieron una actitud correcta como manda el Evangelio, ser mansos y humildes como Cristo. Y así yo veo a los de la iglesia de Antioquía, no eran muy bravos, eran humildes, eran mansos. Ellos aceptaban el liderazgo. Vieron a Bernabé, yo creo que Bernabé, como ser un hombre lleno del Espíritu Santo, eso se refleja, ¿verdad? Y la gente aceptó la enseñanza, pudo tener la actitud correcta, pudo aplicar lo que le estaban enseñando, lo que aprendían de Pablo. Yo creo que Pablo también era un gran maestro, pero también depende mucho de los alumnos. Si los alumnos no quieren aprender, aunque le pongas al mejor maestro, es difícil, pero ellos tenían la actitud correcta y usaron su capacidad para retener, para absorber lo que les estaban enseñando. Y de la misma manera nosotros, si queremos crecer en nuestra fe, si queremos aprender, tenemos que ver el ejemplo de la actitud de esta iglesia de Antioquía, tener humildad y practicar lo que se nos está enseñando en la iglesia, porque lo que cuenta no es nada más lo que entra a tu cabeza. Sí es necesario porque necesitas transformar tu mente, pero tu mente debe de transformar y debe de llegar al corazón y a empezar a cambiar el eje de tu vida, que es cuál es el centro que te mueve. Eso llega por medio del aprendizaje, pero aprender también es experimentar, hacer los cambios necesarios. ¿Cómo pretendemos que cambien las cosas si no hacemos ningún cambio? Eso no va a reflejar ningún tipo de aprendizaje, aunque lo sepas aquí, pero si no haces ningún cambio, entonces las cosas van a seguir igual. Entonces hay que hacer los cambios, hay que experimentar, hay que aventarse a lo nuevo, hay que arriesgarse, hay que usar la fe, confiar en Dios, confiar en que su palabra es verdad y que es lo mejor para nosotros, es lo mejor que podemos practicar. Como dice el salmista, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Entonces, si ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, empezamos a practicar sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, es decir, el amor, la humildad, como describe la Biblia, bendecir a los que te maldicen, no preocuparse, sino poner el reino de Dios y su justicia primero, practicar el perdón a los que nos ofenden, a los que nos han ofendido, compartir las buenas nuevas, pensar en cosas buenas, retener lo bueno y
rechazar lo malo, sembrar para el Espíritu. Yo y mi casa serviremos al Señor, es lo que nos enseña la Biblia. Amar a Dios con todo lo que somos, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ponemos en práctica, nos arriesgamos, ejercitamos nuestra fe y las cosas cambian. Empezamos a experimentar, empezamos a aprender, no solo saberlo de memoria, sino ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que dice Jesús? Tienes que ponerlo en práctica, si no eres como un hombre que construye su casa sobre la arena. De nada te va a servir. Construye sobre la roca, que son las enseñanzas de Cristo, y así vamos a poder seguir creciendo. Pero para eso hay que aventarse a hacer los cambios, hay que experimentar con Dios, experimentar lo que significa seguir a Cristo, ir paso a paso tras de Él. Y yo creo que la iglesia de Antioquía es un buen ejemplo de eso. Ellos empezaron a practicar lo que les estaban enseñando y tenían una actitud humilde de aprendizaje, escuchaban y practicaban. Y otra cosa que yo veo en este pasaje es que ellos buscaban adorar a Dios. Su pasión, su deseo era servir a Dios. Por eso, mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Como les digo, inmediatamente empezaron a practicar lo que estaban aprendiendo, ya estaban participando en los cultos y estaban ayunando. Y eso es lo que vemos desde el inicio del cristianismo. Vimos que los cristianos se reúnen, tienen un culto de adoración como nosotros lo tenemos los domingos. Es un tiempo separado para adorar a Dios. Es una de las principales disciplinas espirituales que se hacen en comunidad: participar en el culto, reunirse, orar juntos, leer la palabra juntos, meditar en ella juntos, alabar juntos a Dios y expresar nuestro amor a Dios. Y otra cosa que vemos que practicaban ellos era el ayuno, que también es una disciplina espiritual que sobre todo nos ayuda a expresar el deseo, la sed de Dios. Y esto nos ayuda mucho también con el dominio propio. Con el ayuno nos ayuda a controlar nuestra hambre, nuestro estómago, y eso nos hace sentir un poquito más de tener las riendas de que no manda mi cuerpo, no mandan mis emociones, mando yo. Y eso nos ayuda, es una práctica espiritual que nos pone en sintonía con Dios, nos ayuda a expresar el deseo que tenemos de Dios, porque pensamos que la comida no es mi Dios, la comida no es mi Dios es el Señor Jesucristo. Y confío en Él más que en la comida. Dios es más necesario que la comida. Es una manera de buscar su rostro, de estar en comunión con Él. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, les dice Jesús a sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Hay cosas más importantes que la comida. El ayuno es eso, es poner primero a Dios, aún sobre la comida, y decirle a Dios: te necesito, quiero verte, quiero escucharte, quiero sentir tu presencia, buscar al Señor. Y eso era lo que estaban practicando los de Antioquía, que no tenía mucho tiempo de haber sido plantados como iglesia. No había pasado mucho tiempo, ellos estuvieron un año con Pablo. Y en ese tiempo ellos aprendieron y tenían este deseo de buscar a Dios, y Pablo les enseña cómo poder alcanzar a Dios. Hay maneras, hay disciplinas que nos ayudan a estar en comunión con Dios. Participación en el culto, el ayuno, son dos cosas muy buenas que nos ayudan a estar en sintonía con Dios. Y vemos que la iglesia lo aprendió y lo puso en práctica, expresó su deseo de adorar a Dios. Y el resultado es que el Señor se manifiesta en esta comunidad de fe. No sabemos cómo, nada más sabemos que el Espíritu les dijo.
Probablemente yo creo que haya sido por medio de un hermano que le dijo, yo creo que el Señor nos está diciendo que no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que todos estaban seguros que era el Espíritu Santo que los estaba guiando, que era claro y que le da una dirección clara a la iglesia. Y aquí es donde veo otra cosa ejemplar de Antioquía, que es que obedece. Ellos están buscando esta comunión profunda con Dios y el Señor se manifiesta y ellos responden, obedecen, y no creo que haya sido fácil. Cuando alguien viene y te ayuda, y no solo pasa un día contigo, sino que pasa más de un año contigo enseñándote, ayudándote, y ahora tener que despedirlo, no creo que haya sido fácil. La gente nos encariñamos, somos relacionales, hacemos estas relaciones fuertes con la gente en la iglesia, y desprenderse de alguien no es tan sencillo, pero ellos estaban respondiendo al Espíritu Santo y aprendieron eso, a no ser egoístas. Tenían una mentalidad del reino de Dios, que no se trata de hacer más grande mi iglesia, el nombre de mi iglesia, sino se trata del reino de Dios, de la misión de Dios. Se trata de compartir el amor de Dios con todos. Y yo creo que ellos tenían esta facilidad de compartir lo que se les había dado, porque habían experimentado el ministerio de Pablo y de Bernabé y querían que otros también pudieran alcanzar esa bendición de tener a un Pablo y a un Bernabé que les enseñara, que los levantara, que los guiara. Ellos, yo creo que experimentaron eso y fueron lo suficientemente generosos para dar. Y aquí es donde entra el misterio del reino de Dios: perder para multiplicar. Y sí, al principio duele perder algo, pero cuando es para el reino de Dios, se va a multiplicar. Yo me imagino a ellos que batallaron, ¿no? Pero los despidieron con cariño, con amor, y pusieron sus manos, oraron, ayunaron por ellos, los enviaron. Pero luego, más tarde, yo me imagino la alegría que han de haber tenido de leer las cartas de Pablo. Y decir, órale, Pablo anda en Éfeso, Pablo anda allá en Chipre, Pablo anda hasta en Roma. Y entonces las victorias de ellos se convierten en las victorias de la iglesia, porque somos uno en Cristo. Si un miembro hace algo bueno, todos lo celebramos y todos nos regocijamos en lo que Dios hace. Pero todo empezó por la obediencia y por el desprendimiento de la iglesia, que aprendieron a enviar también a misioneros, y no a cualquiera, a los mejores que tenían, yo creo. Y para mí eso es un gran ejemplo de una iglesia sana, multiplicadora, y es algo que a mí me gusta, y veo que es un buen ejemplo que podemos seguir también como iglesia: el compartir, el ser generosos con la palabra de Dios, con los recursos que tenemos, porque ellos eran generosos también con el dinero. Cuando hubo sequías, dice la Biblia, ¿qué fue lo que hicieron? Mandaron una ofrenda con Pablo, con Bernabé, a Jerusalén, porque tenían problemas. Les mandaron dinero, y es lo que hacemos como iglesia. ¿Cómo le hacemos para practicar esto nosotros? Bueno, todos los domingos yo les comparto el misionero que intercedemos, y ese lo apoyamos nosotros directamente por medio del fondo común del programa de cooperación que tenemos como iglesias. Entonces, todas las iglesias, así como le hicieron las iglesias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, desde el principio del cristianismo, se apoyaban a los misioneros. No todos somos llamados a ir hasta allá, no todos tenemos ese llamado, pero sí tenemos el compromiso de apoyarlos, de orar, de ayunar, de enviar a los misioneros, porque aquí es específico: Bernabé y Pablo. No dijo toda la iglesia vámonos para allá, no, Bernabé y Pablo.
Entonces, Dios en su sabiduría, en su distribución de la gracia y de los dones, dice, tú sí te vas a ir para allá, tú te quedas aquí a seguir edificando la iglesia. Y tenían, no solo creció la iglesia, o sea, los que menciona ahí, los que no fueron enviados, ¿a dónde se fueron? Se quedaron ahí y siguieron edificando a la iglesia, siguieron ayudando a que la iglesia creciera por los dones que el Espíritu les había dado. Entonces, vemos aquí un gran ejemplo de una iglesia, de la iglesia en Antioquía. Y por eso yo le doy gracias a Dios que tenemos ejemplos positivos de iglesias en la Biblia que nos ayudan a tener algo que imitar. Y por eso podemos aprender de la iglesia de Antioquía a recibir las buenas nuevas, pero sobre todo a practicarlos, a tener una actitud correcta de aprendizaje, aprender, practicar las nuevas enseñanzas, confiar en Dios, seguir participando en el culto, ayunar, obedecer lo que el Espíritu nos manifieste. Y yo creo que si lo hacemos así, el Señor se va a manifestar y nos va a bendecir, nos va a mostrar su gloria y su poder. Amén. Amén. Gloria a Dios.